¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca un video un tanto diferente de lo que venimos haciendo, pero que nos hacía muchísima ilusión. Ya teníamos muchísimas ganas de probar todo esto. Para que lo sepáis, ya hace unos días que volvimos de Estados Unidos y esto lo hemos estado reservando para poder enseñaros todo lo que nos compramos de comida en Estados Unidos, tanto en Disney, como en Universal, como en Miami. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Vale, arrancamos con estas dos joyitas que teníamos muchísimas ganas de probar. Primero que nada, aquí tenemos el café de Mickey, que esta es una edición especial de Pumpkin Spice, que como sabrán, el Pumpkin Spice es algo que se toma muchísimo, más que nada en época de Halloween, en octubre. Bueno, el Starbucks siempre suele hacer café Pumpkin Spice y este justamente es el que compramos en Magic Kingdom. Y esta joyita de aquí sí que teníamos muchísimas ganas, la compramos en Target, ahí en Miami. No pensé que jamás vería una cosa así, pancakes de Lucky Charm. Cabe aclarar que los Lucky Charms son mis cereales favoritos de toda la vida, de verdad. Si tengo que elegir un cereal, siempre va a ser Lucky Charms. Que para el que no conoce a los Lucky Charms, son básicamente unos cereales que vienen con unos pequeños marshmallows, malvaviscos, nubes, como les llamen en sus países. Esto toca cocinarlo, así que ¿vamos a ello? Vamos. Y aquí los tenemos. ¡Guau! La verdad que son enormes, son una pasada. Impresionante la gordura de cómo quedan. Una gordura a la americana. Eso sí, esto no puede comerse sin maple syrup, sirope de arce. Aquí las cosas o se hacen bien o no se hacen. Sí que cabe comentar que yo pensaba que era solo la masa y encima los Lucky Charms, pero no. La masa incluye pedacitos de Lucky Charms adentro, o sea, es una ida de olla. La hora de la verdad. Vamos a ver qué tal. Primer bocado. ¡Oh, my God! Increíbles. Sí. Creo que el marshmallow que viene de los Lucky Charms le dan el toque porque es esa partecita dulce que tiene, pero la masa está muy buena. Yo creo que quedó bien cocidita, gordita y obviamente sí o sí tiene que ir con el maple syrup porque si no sí que te queda un poco seco, así que aprobadísimos por mí. 5 de 5 porque para mí es mi cereal favorito y me encantan los pancakes y las dos cosas juntas, top. Tremenda montañota. Wow, es muy empalagoso, pero es muy dulce, es muy rico. Me encantó, muy bueno. Y obviamente lo que dice Flor, sin el sirope de arce esto no tendría lo suyo. Yo también diría que esto es un 5 de 5 con todos los números. Aprobado. Y ahora queda el café de Mickey de Pumpkin Spice. Traducido al español sería como especia de calabaza o no sé exactamente. Si alguien sabe cómo se traduce al español, déjenlo en los comentarios y me lo dice. Pero bueno, aquí tenemos nuestras tacitas, también traídas justamente de Disney y de Universal. Está muy rico, está muy rico. Sí que es verdad que nosotros no lo hicimos café solo, le pusimos leche de soja para aclarar. Y se siente como dulcecito, así como vainilloso, más que tan pumpkin spice. No le siento tanto ese sabor a pumpkin. A ver, de vuelta. No es igual al del Starbucks que hemos probado, no es igual, pero está muy rico la verdad. Sí que es diferente, no es un café solo sin más, sino que sí que tiene un sabor distinto, pero no le siento tanto el pumpkin como pensaba. Así que la verdad que sí que me gustó, pero como no da tan al pego con el sabor que en realidad estaba buscando, le dejaría un 3 de 5. Es decir, que sí que es muy rico, es dulce. Es rico. O sea, las cosas como son, es café muy aguado, eso sí, no tiene mucho cuerpo, pero está rico. Pero yo también concuerdo en que no sabe tanto a calabaza, así que yo le dejaría en un 3,5 de 5. Round 2. Ahora para este nuevo round tenemos una categoría especial que es de Cheetos. Tenemos los Mac and Cheese de Cheetos, que estos son de Bold and Cheesy, así que supongo que serán bien quesosos como a mí me gustan. Nosotros una vez probamos los Flaming Hot. Al menos yo nivel de picante. No los recomiendo si no te gusta el picante, porque de verdad no es me pica un poco, es morís, terrible, la pasamos muy mal. Así que estos espero que estén mejor. Si quieres un vídeo de nosotros probando los Flaming Hot Mac and Cheese Cheetos, dale like al vídeo y comenta Cheetos picantes en la cajita de comentarios. Así sabremos que de verdad queréis ese vídeo y os prometemos que haremos el reto de vuelta. Volvemos a sufrir. Por ustedes volvemos a sufrir. Y esto nos llamó un montón la atención porque es palomitas, pochoclos, pururús, popcorn de Cheetos cheddar jalapeño. O sea, todo en uno. Palomitas de Cheetos, cheddar y jalapeño. Una locura. Igualmente, como esta cosita se tiene que cocinar, con la magia de la edición, en nada estamos aquí. Y aquí los tenemos ya hechos. Tienen muy buena pinta. Huelen súper rico. Aunque vamos primero con esta delicia. A ver qué tal las palomitas. A ver si pican. No huele a nada. No, a Nada palomitas. especial. Que se vea, tienen el colorante este de los Cheetos.
Sabe mucho a jalapeño. ¿Sí? Wow. Pica un poquito al final, apenas. Están muy buenas, sí. Jalapeño puro. Vamos a dejar un 5 de 5. 5 de 5. Sí, porque a mí las palomitas saladas solas no me gustan para nada. Yo Son soy las mejores. soy team palomitas dulces. Así que esta es como que me quita ese sabor y no se siente ese sabor tanto a palomitas, así que por eso yo creo que están muy buenas, de verdad. Bueno, a ver yo. ¿Cómo mierda hacen lo del jalapeño? Están muy buenos. Está muy bueno. Venga, una más. Me sorprendieron muy para bien. Y además de lo que dice Flor, que sí que al final te deja un regustillo picante aquí en la garganta. Muy sorprendido para bien. Yo le daría más bien un 4,5 de 5. Yo soy fan de las palomitas clásicas de toda la vida, así que nada va a superar nunca eso. Amor, ¿saldrá la Moni en el fondo? Ahora sí, vamos con los mac and cheese. Así que también cuando tiré el polvito, cuando hay que hacerlo al final, el polvito este es como que los deja súper naranjosos. Me dio un poco de miedo porque los de Flaming Hot eran así muy fuerte el color y digo, esto va a picar. Pero bueno, esperemos que esto no pique tanto. A ver. Están ricos y ya. No tienen nada especial, la verdad. ¿No? Es como un mac and cheese normal. Mac and cheese normal, sí. Están muy ricos igual, pero no sabría diferenciarlo de uno normal. O sea, no tiene como un toque que digas, ¡wow! Tiene sabor a Cheetos. Así que este le dejo un 3,5 de 5. Mentiría si dijera que no está bueno, está muy bueno. Pero lo que dice Flor, son mac and cheese normales. Apenas le noto el sabor a Cheetos, ¿verdad? Yo no le termino de notar. Así que yo diré que un 3, pero le estoy quitando más que nada por la diferenciación, que se supone que esto debería saber a Cheetos y no sabe. Entonces por ahí le resta puntos. Rico, pero no lo que esperaba. Bueno, tercer y último round ya. En este último round vamos ya a probar todo esto que tiene que ver con más que nada snacks, ¿no? O sea, sería así para cualquier momento del día, esto ya te vale. Bueno. Eso es una gordura, aunque te Sí, diga. bueno, bastantes. Pero bueno, vamos a empezar con los famosísimos Goldfish, que estos son los clásicos sabor cheddar. Son como unos pequeñitos, que son como Pescaditos, galletitas, sí. sí, son como unos pescaditos así salados, así que no se piensen que esto es dulce. Y por más que la caja parezca otra cosa, son eso. Son como mini galletitas, así que están muy buenas. Yo ya las había probado, él ya las había probado, pero ahora las probamos para ustedes. Para que vean, se ven así, con la formita del pescadito. Chin, chin. Sí. Muy bueno. Son una adicción. Empiezas a comer y no paras. Son básicamente las típicas galletitas saladas de toda la vida, con forma de pescadito, que eso también hay en muchos sitios, pero estos te los venden de un montón de sabores distintos. Y aparte de lo característico, es que el packaging es como un cartón típico de leche, Sí. a lo americano. Son muy adictivos, muy ricos. Y hemos visto en los supermercados que venden hasta cajas así, gigantescas. Esta es como una mini para la tarde nomás, pero de verdad venden un montón de cosas en los supermercados. Que si quieres ver a lo que Flor está haciendo referencia, vamos a dejar por aquí el vídeo enteramente dedicado a qué venden en un supermercado de Estados Unidos. Cuando acabéis este vídeo, id a verlo porque os va a estallar la cabeza. Yo a estas galletitas tan simpáticas le daría un 4 de 5 porque igualmente están muy buenas, te sacan el hambre, sirven para cualquier cosa, pero no dejan de ser una típica Galletitas galletita. saladas y ya está. Sí, yo creo que un 4 de 5 es lo suyo. Y los siguientes son las famosísimas grajeas de todos los sabores de Harry Potter. Esto lo compramos en el Callejón de Agón, ¿no? Ahí en el mundo de Harry Potter en Universal Studios, que fue una pasada, que también, si no lo has visto todavía, te lo vamos a dejar por aquí. No se diga más, vamos a probarlo. Supongo que lo sabréis, pero básicamente la gracia de estas grajeas, que son estas cositas de aquí, es que te vienen sabores de todo. Puede ser de melón, de fresa, pero De puede pies, ser de pies, vómito. de vómito, de huevo podrido. Yo probé un huevo podrido una vez y estaba asqueroso, de verdad. Así que, bueno, ¿qué probamos? ¿3 y 3? A ver qué tal. Venga. Venga. Ay, mira, y viene la descripción aquí de Los sabores. Los sabores. Ya luego lo veremos. Primero las saquemos aleatoriamente. y a No, ver. yo diría que los saquemos aleatoriamente, pero veamos A ver qué si es la lo que te vas a adivinamos. comer. Venga. Vamos a dejar unas cuantas aquí. Vale. Lo tengo. No tiene buena pinta este color. Creo que ya sé que... No huele mal. A ver. Sabe dulce. ¡Dulce! Está rica. Según esto te estás comiendo cera de las orejas. Pero está dulce, está rica. Tendré que probar cera de la oreja real porque si no, no lo entiendo. Estaba bueno. Amarilla. Esto tiene que ser plátano o banana, ¿no? Sí, banana. Sabe un montón a banana. Ok. Bueno, no, Rojita. no tiene mala pinta tampoco. Tiene sabor a peppermint.
técnicamente no lo vi bien lo del rojo, pero pueden ser 3 cosas. Un gusano de tierra, No, no que es no, eso. o canela, Canela. o cereza. Es canela. ¿Sí? Tiene sabor a canela, sí, sí. Vamos Voy bien, teniendo vamos suerte, excepto por la cera de oreja que estaba buena. Ok, esta es una como azul. No sabría describirlo. No está mal, pero tampoco es una delicia. ¿Qué es el azul? Blueberry pone. Ah, bueno. ¿Tiene sabor a eso? Más o ¿Tiene menos, sentido? Sí, arándano, más o menos. Sí, sí, podría ser. Y la última. La última de cada uno. A ver, esto no tiene buena pinta. A ver, pruébala. Banana. Banana. Estaba bueno. Tuve suerte. Suertuda, ey. Ok, esto es como naranja con manchitas rojas. A ver. Es fea. Empezó bien, pero ¿A qué sabe? no sé, no sabe muy bien al final. ¿Qué Algo es que, esto? Algo que se parezca, que te suene. Que no sabría decirlo. No suelo comer cosas asquerosas. ¿Ya? Acá pone que es vómito. Ah, pues un poco sí, ¿eh? No está rica esta mierda. Bueno, esto yo sinceramente no sé cómo calificarlo. Yo le daría un 5 de 5 más que nada porque es la experiencia, Sí, ¿no? Es la experiencia es de- divertido. Que teníamos pensado a futuro hacer una especie de challenge con justamente esto. Así que si les gusta la idea y les interesa lo que podemos llegar a hacer con esto también, denle like al video y dejen abajo en los comentarios challenge grajea o challenge o como quieran ponerle. Y seguimos con las cositas que compramos en Universal y este justamente es algo muy particular que es el chocolate con bacon, que es, no lo habías probado, En la ¿no? vida. Yo sí que lo había probado ya hace muchos años, pero nunca viene mal volver a repetir porque ya se me habrá olvidado el sabor. Así que esto yo pensaba que no existía en la vida real, que era solo una coña de los Simpsons, pero de verdad que lo venden. Vamos a probar a ver si de verdad sabe tanto a bacon como promete. Está la tableta, que parece de verdad como si fuera un bacon. Sí. Chin chin. No le noto tanto el sabor a bacon, pero sí que tiene un sabor como entre... Saladito. Sí, entre el dulce del chocolate y algo saladito, pero a bacon no se lo termino de sentir. Quizás porque es la primera y hay que comer más en el medio, no sé. Bueno, la verdad es que es una experiencia, pero he de decir que me decepcionó un poco. Yo me esperaba de verdad mucho más sabor a bacon, o no sé, incluso en mi mente pensaba que habría un bacon ahí crujiente en el medio o algo No, así. no. Así que yo lo dejaría en un 3 de 5. O sea, aprobado, un poco bien, pero tampoco me huele a la cabeza como pensaba que me iba a volar. A mí el chocolate, de verdad, hay que ser sincero, el chocolate está rico, es dulce, es chocolate con leche. Y sí que lo único que se siente el bacon es ese como saborcito así saladito cada tanto. O sea, no es que se siente fuerte un sabor a bacon como tal. Pero bueno, no deja de ser una barra de chocolate, está rico, está bien, así que sí, un 3 de 5. Y seguimos con esta particularidad que encontramos en el hotel justamente de Orlando donde estuvimos, que son estos Pop-Tart Bites. Nosotros sí que ya habíamos probado las Pop-Tarts originales de varios sabores. Estas me parecieron bastante cookies porque son así Por pequeñitas. eso las compraste, porque son cookies, Sí. no por nada más. Lo único que el sabor de fresa no es mi favorito, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué tal, si son iguales, si no. La verdad que están bastante destruidas, ya no aguantaron mucho el viaje, No, parece. pobrecitas. Son como más gorditas, diría. Sí, las Pop-Tarts son mucho más finitas y estas mini son como más Más gorditas, tienen la cremita igual, el rellenito igual. Vamos a ver. O sea, no está mal, pero prefiero mil veces... Otro sabor. Aparte del sabor, prefiero mil veces el Pop-Tart normal. 2,8 de 5. No es algo que comería por gusto, en plan, adrede me iría a comprar las Pop-Tart Bites. No sé si las bites en sí, pero justamente este sabor sí que le doy un 2 de 5 yo. Porque el sabor de verdad que no me gusta tanto. O sea, es para probarlo sin más. Si me decís lo volveré a comprar, te digo que no. Vale, y vamos con esto, que esto tengo ganas de probarlo desde que lo vi en la primera tienda en Estados Unidos, que es los Reese's Big Cup. La verdad que si vives en España es probable que no conozcas mucho esta marca, recién ahora está llegando. Aparte Conguito se ha hecho como una especie de producto similar, que está rico Y caro. pero no llega ni a la suela del zapato de esto. Los Reese's son una delicia. Eso sí, es una americanada, probablemente por eso a mí me gusta tanto. Es básicamente crema de cacahuete envuelta en chocolate. Y este concretamente es el doble de gordo, o sea, lleva el doble de crema de cacahuete. Así que vamos a probarlo. Acabo ve de grande. abrirlo y ya se huele un montón la crema de cacahuete. Se han deformado un poco Se han con el deformado viaje. un poco con el viaje. Y sí que es pesadito, ¿eh? O sea, ¿Sí? tiene su relleno ahí, parece. Oh, y huele increíble, de verdad.
Oh my God. Buenísimo. 5 de 5. No hay como esto, 10 de verdad. de 5, 20 de 5, 10.000 millones de 5. Esto es increíble. Me encanta. Me encantan los Reese's. Lo que hemos visto en los supermercados de Estados Unidos también, que venden esto de Reese's, pero de todas las formas, tamaños, Chocolate lo que blanco. sea. Hay uno que en vez de chocolate Guau. te ponen crema de cacahuete también recubierto. O sea, es crema de cacahuete con crema de cacahuete. O sea, es una locura, de verdad os lo digo. Y sí que no mienten con el relleno, sí que viene con buen relleno, porque muchas veces se engañan, pero este de verdad que cumple con lo que dice. Y vamos al próximo, que son los Rice Krispie Treats. Esta es bastante gordita, vienen muchos tamaños también, otros sabores, viene de fresa y muchas cosas, pero bueno, a mí me gusta este que es el clásico. A probarlo. Viene así, básicamente, que parece este cereal que parece arroz, pero está todo rodeado con el malvavisco. Este es pegajosito, pero ¡buah! Yo lo amo, está buenísimo y siempre está buenísimo. De verdad, lo súper recomiendo. 5 de 5 para mí. Empalagoso de comer. Se nota que está hecho de nube. Es que está hecho de eso, o sea, básicamente es azúcar pura. Está muy rico. Yo le daría un 4,3 de 5. Vale, y ahora por fin arrancamos con estas Oreo Casters que desde que lo vi me enamoré. Fue amor a primera vista cuando los vi en el súper y dije, esto tiene que acabar en mi panza de alguna manera o de otra. Esto que es básicamente unas Oreo hechas como bizcochito, ¿no? Sí, así blanditas. Sí que yo las había probado también hace más de 10 años y nunca más las había vuelto a conseguir. Así serio? que sí, así que creo que ahora que las volvieron a sacar, porque sí que hicieron de Oreo y de otras marcas, pero bueno, para mí estas son las que vale la pena y así que para mí es como volver a probarlas, así que Sí, porque vamos. esto en España no lo venden, o sea, yo no lo he visto No, esto. y están, bueno, eran lo mejor. Vamos a ver si siguen manteniendo el nivel. Vienen en paquetitos. Vienen en varios paquetitos, así. Bueno, es cómodo, ¿no? Para... Sí, para que no se pongan malas también. Huele Huele. muy rico. Se Bomba. ven hermosas, se ven Qué bomba, preciosas. mira qué gorditas. Guau. Buah, chin chin. Oh, por Dios. Muy ricas. Esto es lo mejor. Qué gordura, Dios santo. Qué buenas. Están tal cual las recordaba. ¿Sí? Ya habiendo puesto al Reese's en el máximo nivel, yo creo que yo esto le doy un bien merecido 4,8. Buah, es que para mí son perfectas porque me encantan las Oreo, pero lo que no me gusta de las galletitas normales es cómo se te desarman cuando las mordes, se caen migas y esto. Y estas son la perfección porque son así blanditas y son más ricas, no sé. Para mí es que parece que me gusta todo, de verdad, pero Bueno, está bien. es que para mí también es un 5 de 5, o sea, son mis favoritas de verdad. Son muy, muy ricas y las súper recomendamos también. Es que para mí las Oreo 5 de 5 son las double cream. No, las de no. doble crema esas sí que son adictivas. Me tienes que sacar el paquete porque si no me lo como entero. That's what she said. Estas son las que valen. Aparte por originalidad también. Sí, eso sí que se lo doy. O sea, es súper original que hayan hecho una mezcla entre galleta y bizcochito. Así que bien por Oreo. ¿Que en vuestros países cómo se dice? ¿Oreo? O Oreo, como le decimos nosotros en Argentina. Porque siempre es un debate que tenemos Flor y yo y nunca llegamos a un acuerdo. Así que dejadlo en los comentarios. ¿Es Oreo o Oreo? Poned el acento en la O en la E, según os parezca. Ya hemos acabado con lo comestible, ahora queda esto que es bebible, que no sé si se puede apreciar, pero es básicamente chocolate caliente como lo toman en Estados Unidos, que no es el chocolate que se toma aquí, ese espeso de los churros, no, olvídense. Este se mezcla directamente con agua, solamente con agua. Y estas cajitas de esta marca justamente tienen la particularidad que siempre vienen con los marshmallows. En Estados Unidos es algo súper común tomar el chocolate caliente y ponerle malvaviscos, marshmallows, nubes, Nube, volvemos como le llaman, sí. encima, que queda súper rico. Vienen así, 2 sobrecitos. Ojo que cada uno es para una sola taza, ¿eh? No vayan a poner 2 en una que queda desastroso. Así que una sola. Justamente este que compramos es como el básico, que viene ya directamente el chocolate y los marshmallows pequeñitos ya dentro de este sobrecito. Así que directamente es calentar agua, echarlo y ya está. No se le pone azúcar, no se le pone nada. Vamos a hacerlo. Punto importante, no cometan mi mismo error. Puse el agua bastante caliente, ya casi hervida, y al tirarlo arriba del sobrecito los marshmallows se desintegraron. Así que bueno, es solo chocolate caliente ya. Pero bueno, con sabor a marshmallow, se supone. Sí, sí, pues están derretiditos ahí. Uf, pero ¿qué? Te ¿Pusiste digo. un huevo con el agua? Esto no se puede tomar. Es que hasta oliendo ya me quema. Mierda que está caliente. Pero está rico. O sea,
es una chocolatada. Pasa que en Europa estamos más acostumbrados a que el chocolate sea así como bien fuerte, bien potente, bien espeso. En cambio, estas chocolatadas, así como el Nesquik, aunque sea un poco más denso, no nos terminan de hacer el qué. Pero está rico, las cosas como son. Yo le doy a esto un 3,7 de 5. A mí, sinceramente, sí que me gusta más esta modalidad porque es menos pesado. El otro chocolate es espeso, es que no lo veo para tomarlo. Esto sí que lo veo para un día frío, de otoño, de invierno, así calentito, para tomarlo, y es súper rico y no te destroza el estómago también, porque también es importante eso, que no tiene esa, bueno, la leche o esas cosas que hacen que sea muy espeso y que por ahí te puede caer mal. Así que, no sé, para mí esos son los puntos que tiene a favor. Vamos a tomar. Sopla. ¿Qué más te...? Sí que le dejo un 4,5 de 5 porque de verdad que a mí me gusta mucho y sí que es algo que te digo, lo repetiría para comprarlo, lo volvería a comprar, lo tomaría, no sé, casi cada día. Pero lamentablemente estos no se consiguen aquí, pero es súper rico, así que si algún día van por Estados Unidos o lo llegan a encontrar aquí en España, que eso también sería bueno saberlo, pruébenlo porque se los recomendamos. Y bueno, gente, esto ha sido todo lo que hemos comido el día de hoy. La verdad que no ha sido poco, yo estoy que reviento ya. Dejen en los comentarios cuál de estos les gustaría probar, cuál es el que más raro les ha parecido, ¿venden alguno de estos en sus países? O también qué cosas les gustaría que probemos una próxima vez que volvamos a Estados Unidos. Que espero que sea de aquí pronto. Dejadlo todo en la cajita de comentarios, que leemos cada uno de los comentarios que nos escribís. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle un buen like para que así YouTube se lo recomiende a mucha más gente y así sabemos si os gusta este tipo de contenido. Y como siempre decimos, no se olviden de suscribirse al canal en el botoncito que está justo aquí abajo, que sería la mejor manera de apoyarnos, y a nosotros nos encanta crear este tipo de contenido para ustedes, todo esto que tiene que ver con comida, de verdad que nos encanta, así que vayan a apoyarnos, así seguimos haciendo estas cosas. No olvides que es completamente gratis y simplemente es darle al botoncito y No ya, es listo, nada, te no olvidas, cuesta te nada, olvidas, nada. ya está, ¿qué más quieres? Y nada, como siempre decimos, será Hasta la próxima. gordeada.